reconocido como el bailarín estrella de la agrupación y participando también en los coros. Era una pieza importante del éxito que conseguirían en tan solo un par de años desde su fundación. Claro que nadie se imaginaría que precisamente él, el más joven del grupo, disfrutaría tan poco de aquel estrellato, pues, encontrándose en lo más alto de su carrera, sufriría un fatídico accidente que acabaría con todos sus sueños. Sin embargo, las advertencias existieron, pues Jason, pese a su éxito con Los Ilegales y su disciplina de trabajo, era también el más arriesgado. Mientras el resto de sus compañeros solían descansar tras cada viaje o cada show, e incluso antes, para evitar cualquier contratiempo, él prefería aprovechar el tiempo para visitar amigos, familiares o ir al gimnasio. Constantemente visitaba el barrio Cristo Rey, en el que vivían antes de ser famoso, donde todavía se encontraba su familia. Por esto, no fue de extrañar que, después de haber aprendido a manejar, comenzara a aventurarse en las calles de la capital dominicana. Esto lo llevó a sufrir 2 accidentes. El primero de ellos fue leve, en un automóvil, y el segundo en una motocicleta, incidente por el que no solo fue llevado a emergencias, sino que también sufrió una fractura en la muñeca. Si bien su vida corrió peligro, logró recuperarse rápido, pero él mismo llegó a admitir que un tercer accidente significaría su final. No obstante, en la cima de su carrera, formando parte de giras y presentaciones a nivel nacional e internacional, mantenía un ritmo de vida frenético, al cual se sumaría el nacimiento de su hija, fruto de su relación con Janeris Félix, de quien se había separado un par de meses antes. Aún así, siempre se mantuvo muy cercano. De hecho, Jason se dirigía a la casa de Félix para visitar a su pequeña el 13 de diciembre de 1997, acompañado por su amigo Chino Rodríguez, quien iba manejando el vehículo. Ese día llovía, y mientras transitaban el puente Duarte, en pleno centro de Santo Domingo, Rodríguez perdería el control y atravesaría la línea divisora de los carriles, entrando al carril contrario, donde chocó abruptamente contra otro auto. La parte delantera de ambos autos quedó destrozada, y algunas personas se acercaron a auxiliarlos. En el otro auto falleció el conductor, Guaroa Ramírez, un ingeniero y padre de familia, mientras que Jason, quien no llevaba cinturón de seguridad, y su amigo fueron trasladados en una camioneta al centro médico de la Universidad Central del Este. A su llegada, Jason, quien solo presentaba algunos rasguños, se quejaba de no sentir las piernas, pero tuvo que ser acostado en el piso de la sala de emergencias, pues el centro no contaba con camillas disponibles en ese momento. Cuando finalmente fueron examinados, Rodríguez fue atendido por una fractura leve en su brazo derecho, pero Jason presentaba una fractura de la 6ª vértebra cervical, con desplazamiento en la 7ª y una contusión en la médula espinal, con focos hemorrágicos, por lo que de inmediato fue hospitalizado. Por otro lado, los resultados de los exámenes a las víctimas confirmarían que ninguno de los implicados había ingerido alcohol ni sustancias ilícitas. El accidente habría sido provocado a causa de la lluvia y la alta velocidad con la que iban ambos vehículos. De cualquier forma, el desenlace sería fatal para ambas partes. Neurólogos y otros especialistas anunciaron que Jason sufría de una tetraplegia incompleta, quedando totalmente inmovilizado, a excepción de leves movimientos en los brazos, pero todo indicaba que no volvería a caminar o moverse con normalidad. Sumado a esto, con el paso de los días, comenzaría a experimentar problemas respiratorios a causa de la falta de movimiento. Su situación era crítica, y Los Ilegales tuvieron que suspender sus giras y presentaciones por un plazo indefinido. Tanto familiares como los miembros de su agrupación se turnaban en el centro médico para acompañarlo. A pesar de que él estaba consciente, hablaba cada vez más lento y no se movía. Además, en varias ocasiones requirió donantes de sangre. También su familia recibió apoyo por parte del líder político opositor José Francisco Peña Gómez, quien sugirió que fuera trasladado a los Estados Unidos para recibir un mejor tratamiento, pero según los médicos locales, sería un riesgo muy alto. Gracias a esto, el entonces presidente dominicano, Leonel Fernández, también lo visitó. Sin embargo, fue la visita de una sobrina la que presuntamente empeoraría su condición, cuando la joven, sin saber que su tío desconocía su diagnóstico, le preguntó si era verdad que quedaría paralítico, a lo que éste no supo responder. El daño estaba hecho,
Jason sabía que su vida había cambiado para siempre, y desde entonces, su ánimo fue otro. Según la madre de su hija, quien lo visitaba frecuentemente, parecía rendirse ante la noticia. Su situación comenzó a empeorar, y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Central de las Fuerzas Armadas y la policía, donde contaban con mejor soporte médico. Peña Gómez hizo que lo trasladaran rápidamente en un helicóptero, una acción que pareció haber salvado la vida de Jason en ese momento, pues su llegada al hospital militar fue un respiro. Sus valores comenzaron a estabilizarse y, días después, incluso empezó a comunicarse mejor y a hacer gestos. Pero lo que parecía un panorama positivo durante algunos días, tras cumplirse un mes desde su hospitalización, se convirtió en caos cuando contrajo una infección que le causó un fallo renal y sangrado gastrointestinal, complicando aún más sus problemas respiratorios, por los cuales tuvo que ser conectado a un respirador artificial. No había nada más que hacer, y tras esto, en horas de la tarde del 14 de enero de 1998, Jason González perdería la vida a menos de un mes de cumplir los 21 años. 32 días exactos duraría su lucha, aquella que él mismo admitió que quería superar, pues temía que, al irse tan joven, nadie lo recordaría. Si bien esto no ocurriría, la triste realidad es que dejaría a su pequeña con tan solo 5 meses de nacida. Por esto, y por toda su prometedora carrera, su partida causaría la conmoción no solo de la industria musical dominicana, sino de gran parte del país y miles de admiradores en otros países. Su cuerpo fue velado en la funeraria Blandino durante la noche y todo el día siguiente, donde acudieron fanáticos de su agrupación, además de familiares, amigos y artistas como Wilfrido Vargas, Quinito Méndez y Fernando Villalona, entre otras figuras. Las tarjetas de pésame y los arreglos florales llenaban el lugar, y constantemente se reconocía el talento que se había perdido. Incluso sus compañeros de agrupación recordarían a Jason como uno de los más disciplinados, y quien representaba un apoyo incondicional a la hora de recordar las letras y los pasos de baile que el resto de sus compañeros podían olvidar. A su vez, entre la multitud, un presunto admirador de Los Ilegales conmocionó a algunos de los presentes con sus palabras, cuando aseguró que se había cumplido una premonición con el fallecimiento del joven cantautor y bailarín, más allá de que él mismo habría predicho que su tercer accidente sería su condena. Este hombre señalaba que había visto en un sueño cómo Jason perdía la vida en una camilla de hospital. Por suerte, sus palabras no causaron mayor revuelo, y tras el funeral, los restos fueron trasladados al cementerio Cristo Redentor, donde fue sepultado en el panteón de la familia López Jiménez, familia de su compañero Vladimir Dotel y de la madre de este, Rosario López, quien también era manager del grupo. Tras todo esto, sus compañeros le rindieron pequeños homenajes una vez que regresaron a los escenarios, un mes después de su fallecimiento. Uno de estos homenajes fue en el Festival Viña del Mar, donde ya se presentaban como trío. Más tarde, Raffi abandonaría el grupo, pero fue reemplazado por Juan Carlos Campos, y volverían a ser un cuarteto con la integración de Carlos Montaner. De cualquier forma, Dotel llegó a confirmar que, sin Jason y después sin Raffi, Los Ilegales nunca más volvieron a ser los mismos, señalando que él mismo no sentía el mismo apego por los nuevos compañeros. Aún así, el grupo sigue existiendo hasta la actualidad, llegando a grabar hasta 16 producciones discográficas, tras variar su alineación en varias ocasiones, contando todavía con la presencia de Dotel como productor, cantante principal y compositor. Sorpresivamente, el nombre de Jason volvería a ser recordado en 2021, cuando el cantante dominicano Marcos Yaroide mencionó en una declaración que él formaría parte de Los Ilegales, pero que lo rechazó después de que un amigo de la iglesia le comentara que había soñado que moriría en una cama de hospital, con un collarín puesto si llegaba a unirse a la agrupación, pues Dios le tenía un mejor camino. Por esta razón, Yaroide rechazó la invitación de Dotel para unirse a la agrupación, y durante esos mismos días, se daría a conocer la noticia del accidente de Jason, algo que dejó marcado al también cantautor. Sin duda, este testimonio también hizo recordar a aquel hombre que, durante el funeral, se refirió al hecho como una premonición. Cierto o no, el corto pero significativo legado de Jason se mantendría intacto,
Pues, incluso tras 31 años desde su formación, son aquellas canciones y videos en los que él participó los que se mantienen como los temas más icónicos de Los Ilegales, quienes desde entonces dejaron una huella imborrable en la música latina. Así, se hace necesario repasar un poco más sobre la carrera y vida de quien fuese el más carismático de sus integrantes. Nacido el 10 de febrero de 1977 en Santo Domingo, República Dominicana, Jason José Fermín González creció en el seno de una familia muy humilde y se crió en la ciudad de Santiago de los Caballeros, a un par de horas de la capital dominicana. Desde muy pequeño tuvo que comenzar a trabajar para ayudar con el sustento del hogar. Por un tiempo, trabajó en un comedor, pero junto a su familia regresaría a la capital en busca de mejores oportunidades laborales. Si bien pasaba sus ratos libres en el gimnasio, pues le gustaba mantener un buen estado físico, sería su afición por la música y el baile lo que lo haría destacar. Fue en Santo Domingo donde conocería a Vladimir Dotel. Dotel estaba formando un grupo musical para presentarse a las audiciones de una disquera, y al saber que Jason sabía bailar, lo incluyó en el proyecto. Así, junto a Álvaro Guzmán y Anthony de la Cruz, formarían Los Ilegales, nombre que escogería Dotel debido a su propia experiencia como inmigrante ilegal en República Dominicana. A pesar de haber nacido en Estados Unidos y tener una fuerte conexión con su tierra caribeña, Dotel, como voz principal y compositor, lideraría el grupo, mientras que Jason se convertiría en el coreógrafo. Adoptaron el entonces popular género latino del merengue house, el cual estaba ganando fuerza gracias a otros grupos como Proyecto 1, Los Ilegales, con su mezcla de ritmos que incluían también hip hop y reggae, acompañados por sus característicos bailes. Ganaron la aprobación de la disquera y en tan solo 2 años sus temas comenzaron a internacionalizarse. Sencillos como La Morena y Fiesta Caliente sonaban en todas las emisoras del país y llegaron a Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Incluso recibieron nominaciones al Grammy Latino y premios ASCAP. Por otra parte, el grupo fue reconocido en grandes escenarios, recibiendo todo tipo de galardones, entre ellos 6 premios Lo Nuestro y un Billboard en Estados Unidos, 7 premios Cassandra en su país, el premio Orquídea de Oro y Platino en Venezuela y un premio Eres en México. Llenaban estadios, festivales y estudios de televisión con cientos de jóvenes, especialmente atraídas por los pasos de baile creados por Jason para todos sus compañeros, mientras él brillaba también en los coros. Rápidamente se convirtieron en uno de los grupos latinos más populares, una fama que incluso los llevó a ser víctimas de un secuestro en Colombia, donde intentaron extorsionarlos para dejarlos en libertad. A pesar del éxito, todavía no disfrutaban de grandes fortunas, ya que la industria musical dominicana no ofrecía grandes ingresos en ese momento. Finalmente, fueron liberados. Aún así, nada los detenía y, aunque Guzmán dejó el grupo, fue reemplazado por Rafael Rivera, Rafi. En 1997, lanzaron su segunda producción, Rebotando, con la que nuevamente se posicionaron en los primeros lugares. Canciones como El Taqui Taqui, Dame de Eso, Como un Trueno y Sueño Contigo se escuchaban en la radio, en centros nocturnos, y fueron invitados a interpretarlas en los programas más famosos de habla hispana. Sin embargo, el video de Sueño Contigo sería el último que grabarían como ese cuarteto original, ya que tras este trabajo ocurrió el desafortunado accidente que, casi un mes después, el 14 de enero de 1998, le quitaría la vida a Jason. Aunque la agrupación le rindió un pequeño homenaje y regresaron a los escenarios, Los Ilegales no volverían a tener el mismo éxito de aquellos años, junto a quien fue considerado por muchos como la estrella del grupo, gracias a sus llamativos bailes, que atraían especialmente a un enorme público femenino. Su carisma, simpatía y talento no solo se quedaron en la memoria de miles de fanáticos, sino que además marcaron un antes y un después para la agrupación, que aunque todavía se mantiene activa, ha sufrido numerosos cambios a lo largo de los años. Sin embargo, siguen siendo aquellos temas de sus inicios con Jason los que permanecen como clásicos de la música latina.